Es verdad que a lo largo de mi trayectoria sí que hemos hecho productos muy corales, pero creo que quizás nunca ha tenido tanto sentido como en esta serie, en la que lo más importante, más allá de la historia de los tres protas, era presentar un universo. Había tantas ideas que surgían de ahí que queríamos que cada personaje tuviese como, ¿no?, ese pequeño conflicto interno de qué he hecho yo, de qué me arrepiento, qué tengo que solucionar ahora. Cada uno de esos personajes en parte representan cada una de las ideas que nos surgían a Enrique y a mí de cómo la gente enfrentaría este apocalipsis, ¿no? Eso te obliga al final a intentar exprimir el concepto de la serie a través de muchos personajes. Si hay alguien que, por ejemplo, ha dejado de fumar y se ha pegado 5 años sin fumar, si a ti te dicen, hermano, en 6 meses te mueres, ¿te imaginas que lo primero que hace no es comprarse un paquete de tabaco? Y por eso seguramente hay tantos personajes y los que tienen siempre un mínimo de peso tienen como ese pequeño trauma de lo que hicieron en el pasado cuando creían que el mundo se terminaba y con el que tienen que convivir ahora. Ese tipo de movidas, la autodestrucción a los que muchos se someterían y, digamos, los salvadores, ¿no? Los que utilizan esos últimos coletazos de su vida para redimirse de otro tipo de comportamientos que ha tenido cuando no sabía que iba a morirse. De repente cada uno de esos personajes nos construían un microuniverso que era un macrouniverso, ¿no? Representaban al final a un tipo de persona que te puedes encontrar aquí, en ese pueblo de Huelva, o te puedes encontrar en cualquier ciudad del mundo. Y ahí había una infinidad de ideas, algunas muy locas, otras mucho más humanas o emocionales, que queríamos explorar. Es mi última oportunidad para volver a casa y que Julia me perdone. Bueno, Tomás es el coprotagonista de esta historia. Tomás es el, digamos, ejemplo de la persona que, sabiendo que el mundo se va a acabar, decide ser egoísta y dar rienda suelta a todo aquello que la vida normal, familiar, laboral, profesional le han impedido cumplir. Y de repente abandona a su familia y decide vivir a tope esos últimos momentos. Esos excesos los contamos en off, o sea, no los vemos, al menos no de momento. Yo venía de hacer una serie grasa y Poga había salido de secundaria y nos había encandilado a todos con su trabajo y con su energía, ¿no? No es que fuera una energía egoísta o malvada, ¿no? Como puede ser a lo mejor el trasfondo del Tomás. Pero sí que había algo de festivo ahí, ¿sabes? Había una energía un poco festiva, un poco de gamberro. De Tomás me interesaba que era un personaje que había salido de la cabeza de David Sainz. Entonces, pertenecer a este universo tan personal y tan peculiar que tiene David me interesaba muchísimo. Y aparte, cuando este personaje está ubicado en una historia, no sé cómo, una historia tan salvaje, ¿no?, y tan punky, no, pues entonces siempre es interesante. Y ya desde el primer momento, Poga era una opción poderosísima. Al final, cuando tú tienes a alguien en la cabeza y escribes, muchas veces encuentras incluso caminos mucho más concretos de los que sueles encontrar cuando escribes sin saber quién podría interpretarlo. Primera vez que hago un prota en una serie y Tomás es carisma cero. O sea, Tomás es un capullo, no tiene ninguna habilidad, no tiene ningún don, no es gracioso, no tiene por qué caer simpático, es un mindundi, como se dice en mi tierra, no un don nadie, un cero a la izquierda. Y bueno, está casado, ¿no?, con Julia, que parece ser que es una relación, un matrimonio aburrido, ¿no? Los dos son bastante aburridos. Pero ¿qué pasa? Que vive un momento de catarsis cuando se da cuenta de que realmente el planeta va a chocar con la Tierra y llega un momento en que dice, pues ya está, me voy, ahora voy a ser realmente libre, voy a hacer realmente un gamberro, voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que pasa es que lo hace fatal, o sea, abandona a su mujer y a su hija, pero es que ni siquiera le deja una nota, los abandona, lo hace todo mal, es un desastre. Julia lo dice a lo largo de la serie. O sea, me fui con el guapo del instituto, el guapo resultó ser un cabrón. Habría mucha gente que haría eso en una situación como esta, ¿no? Lo interesante de esto es que de repente cuando no pasa, Tomás intenta volver a casa, ¿no? Intenta encontrar una segunda oportunidad que cree que merece, ¿no? Cuando en el fondo, en realidad, no merece una mierda.
Y el personaje de Julia, todo lo contrario. O sea, ante la noticia de Apocalipsis, e incluso ante el abandono de Tomás, ella decide seguir con su vida. Decíamos que a Julia le dicen que se termina el mundo, pero ella sigue regando las plantas. Fíjate que te digo que no puedo ver a nadie que no sea Tomás como Poga, pero creo que incluso me sería más fácil ver a otro Tomás que ver a Julia sin la cara de Malena. No había visto el trabajo de David, porque sé que dentro de una generación muy jovencita pegó muy fuerte durante unos años y que hizo la primera webserie así que tuvo muchísimo éxito. Y entonces cuando cayó el proyecto le digo, ¿pero quién es este David Sainz? Yo no sé quién es. Y la hija de mi representante, que ya es una chica joven, dice, pero claro, David Sainz, pero sí, esa. Y digo, ¿pero quién? Entonces ahí empecé un poco a bucear y a meterme e investigar quién era este señor David Sainz. Yo creo que ella al principio no tenía claro del todo qué tipo de proyecto, el guión, no sé, la cogió un poco, pero le interesó. Y es que cuando empecé a leer los guiones no es fácil sacarte carcajadas. Yo leía y me digo, ¿pero esto qué es? Bueno, imaginar a Julia, a esta familia tan peculiar y este mundo tan extraño, ¿no? Lo guay de Julia es que de repente, cuando nada pasa y cuando Tomás vuelve a casa, se da cuenta de que lleva siendo idiota, ¿sabes? Que de lo poco egoísta que ha sido medio tonta y decide de repente ser egoísta. Y le sale fatal. Eso yo creo que quizás de entrada lo que te muestra es a una persona pues rutinaria, un poco gris, pero para mí lo que tiene es una muestra de fortaleza inmensa. Eso era al final la historia que estábamos contando, de una pareja que en el fondo ante un evento como de estas características reaccionaba de una manera totalmente opuesta. Pero ella lo intenta, ¿no? Hay un deseo en ella de ser fuerte, poderosa, de enfrentarse. Pero ahí está la comedia, ¿no? De esta historia, que es como que alguien que está ubicado en un lugar intenta modificarlo y claro, no es su medio. O sea, no, de repente ella, una vida alocada, sexo con gente que no tal, bueno, pues no es su medio. Pero conocer a Malena ha sido espectacular y verla currar y ver cómo se mete en un personaje en los 5 segundos desde el motor a la acción, que es como y aparece, es como muy magia eso. Hay un apocalipsis que nace de los deseos egoístas de los adultos. O sea, si me apuras es un poco ese complejo que hay ahora, ¿no? Entre la generación boomer y la generación Z, ¿no? De repente de culpar a los boomers. Porque cada generación jodemos un poco más el mundo. A ver, los millennials, vamos, yo soy el primer millennial a nivel fecha. Y vamos a joderle el mundo a los siguientes también. Y los siguientes van a joderle el mundo a los siguientes, por mucho que ahora mismo se cuelguen el hecho de las orejas. Y ese concepto, en cierto modo, está ahí. O sea, hay un grupo de adultos que le han prendido fuego al mundo y cuando el mundo nos termina, lo que te queda es un campo lleno de cenizas. Entonces, ya no es tanto la generación, en plan, los boomers. Ya es un poco esa lucha contra tus padres. Pues Noah se parece muchísimo a Tomás, a su padre, en lo fiestero y en el querer vivir la vida, pero luego también tiene mucho de Julia en el sentido de la responsabilidad, porque también vemos que ella en realidad también quería huir. Parece que al principio Noah es como una víctima de sus circunstancias, pero un poco sí lo es, pero luego vamos viendo que tampoco es ninguna santa, o sea que tiene sus cosillas también. Y personalmente a mí de En fin eso me encanta. Y entonces me enamoré del personaje y del proyecto y también sabía que era de David y quería estar dentro. Y luego el caso de Irene fue un casting gigantesco, porque al final si te coges a alguien que ya tiene a sus espaldas 4 temporadas de otra movida de éxito, bueno, pues esto para esa persona va a ser otro trabajo más. Pero Irene agarró a Noah y la hizo suyísima.